Bien, bueno chicos, seguimos. Creo que esta es la última actividad, más última. Vamos a tener varias actividades, ¿no? Pero creo que esta es la última que envié. Bueno, acá hablamos, ¿sí? Al principio puse una imagen, ¿sí? En el cual te habla esa imagen de la física y sus ramas, ¿sí? Que dentro de la física se encuentra, cuando hablamos de ramas, estamos hablando de distintos estudios que tiene la física, porque hay varios fenómenos en los cuales en la física se estudian por separado, porque no se puede estudiar todo junto. Por ejemplo, ahí veíamos en la parte del gráfico, ¿sí? Como los fenómenos de electricidad, de electromagnetismo, ¿sí? De la energía, de los movimientos, ¿sí? Son distintos fenómenos, ¿sí? En el cual no se puede estudiar todo junto. O, por ejemplo, se habrán escuchado la física cuántica y demás. Por ejemplo, la termodinámica. Hay varias ramas, ¿sí? Que estudian. Uno puede estudiar todo lo que es la temperatura, otro estudia el movimiento, otro estudia los imanes, que es el electromagnetismo relacionado con la electricidad, otro solamente la electricidad. Por eso se divide en varias ramas. También la rama de la astronomía, que la astronomía se basa, están hablando de planetas, ¿sí? Y mía de estudio, ¿sí? Estudia los planetas. Bueno, ¿cómo relacionamos con lo que venimos viendo? Sí, obviamente en cada estudio, ¿sí? Llevó su proceso histórico, ¿sí? Como hablamos al principio, para llegar a lo que es ahora, que mucho gracias a lo que tenemos ahora es a todos esos estudios, y obviamente esos estudios llevaron sus unidades. El tema de las unidades son por cada estudio. Por ejemplo, si estudiaba la electricidad, estamos hablando de voltios, estamos hablando de amperes, estamos hablando de ohm, ¿sí? Que son distintas unidades de la electricidad. Si estamos hablando, por ejemplo, de movimiento, estamos hablando de velocidad, que ya sabemos que hace un rato hicimos el pasaje de unidades de, por ejemplo, metros sobre segundo, kilómetros sobre hora. Si estamos hablando de tiempo, estamos hablando de horas, segundos y minutos. Bien, ahora, esos estudios estudian todo lo que yo dije, electromagnetismo, electricidad, son fenómenos, ¿sí? Estos fenómenos, ¿sí? Pueden ser físicos o químicos, ¿sí? En la cual los físicos nos basamos nosotros, los que estudiamos física, ¿sí? Que son cambios en el cual que sufre un cuerpo, ¿sí? Pero esos cambios no alteran la propiedad química del cuerpo, no altera la sustancia, o sea, solamente el estado, puede ser un estado, el volumen, ¿sí? Del cuerpo, la posición del cuerpo, ¿sí? Pero no va a alterar de qué está compuesto. Después están los otros cambios, los otros fenómenos químicos, que en el cual sí hay un cambio, ¿sí? De la sustancia, sí hay un cambio de propiedad. En este caso, la diferencia más clara entre fenómenos físicos y químicos son que uno es reversible y el otro es irreversible. Por ejemplo, muchos de los casos físicos son reversibles, o sea, recorres una distancia, podés volver atrás la distancia, podés achicar la distancia. En cambio, un fenómeno químico puede pasar, por ejemplo, al quemar un papel, ¿sí? Hay una transformación ahí, que ese papel pasa de un estado sólido, ¿sí? A un estado gaseoso, ¿sí? Hay transferencia de energía y demás. Bueno, ahí ya el papel, esas cenizas, ese gas que produjo ese papel, ya no puede volver atrás, no puede transformarse de vuelta en papel, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias. Bien, ya hablamos de un contexto histórico de la ciencia, de la física, del desarrollo, más o menos, en brevedad, algo bastante breve. Hablamos de su evolución, hablamos de por qué se necesitó medir, ¿sí? De esa evolución hablamos también, pasamos, bueno, cómo eran esos pasajes, cómo eran las unidades internacionales en común que tenemos con todos los demás países, ¿sí? Del tema de las unidades. Y por último estaba hablando recién de los fenómenos, ¿sí? De las ramas que existen, de los distintos estudios que existen en la física, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es empezar, que es lo que trata o tratamos los profes de instrucción y de física, enseñar distintas partes, distintos estudios de la física, no todos porque son un montón y en un año no alcanza. Pero nosotros vamos a empezar por
la cinemática, ¿sí? ¿Qué es la cinemática? ¿Qué es la cinemática? Es una rama de la física en la cual estudia el movimiento, ¿sí? El movimiento está formado, ¿sí?, por tres partes fundamentales, ¿sí? Este movimiento en el cual nosotros lo vamos a analizar, ¿sí?, en un sentido de las partes, como dije, tienen tres partes fundamentales, solamente las partes del movimiento, ¿sí? No vamos a analizar quién lo generó. Por ejemplo, Juliano de Tal agarró un mueble, lo empujó y con una fuerza. A mí no me interesa quién lo empujó y cómo lo empujó y con qué fuerza. No me interesa eso, ¿sí? No es esa parte la que vamos a estudiar nosotros. La parte que vamos a estudiar nosotros va a ser cómo está construido el movimiento, ¿sí? Que son tres partes fundamentales. Una es, para que haya movimiento, por ejemplo, vos, para que te muevas, ¿sí?, necesitas tres partes fundamentales. Una es, si vos estás, por ejemplo, en la cocina y te vas al baño, ¿qué hiciste? Hiciste un recorrido. Ese recorrido, ¿cómo se llama? Distancia. ¿Sí? Que nosotros, en símbolos, ¿sí?, para no escribir toda la palabra a la hora de calcular, vamos a poner una X. Esta X va a representar a la distancia, ¿sí? Que si vos estabas acá y te pasaste acá, perdón, ojalá que no lo vea ni un profe de dibujo porque estoy al horno. Pero bueno, estabas acá, tenés una distancia acá y tenés una distancia acá. Una distancia final y una distancia inicial. ¿Inicial de qué? De que comenzaste la distancia, ¿sí? Y una distancia final donde terminaste esa distancia, ¿sí? Esto igual está explicado en el texto que envié, ¿sí? Solamente estoy dando una explicación como si fuera que estoy en el pizarrón.